Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que estés, te damos la bienvenida a este espacio que se llama Literarte, al programa número 11 del ciclo 2024. Inmediatamente les presento al profesor Alberto Tricarico. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, un poco así como frío, no sé qué me ha pasado, pero creo que este cuento nos va a entrar en calor. Seguramente. Y por la vereda del sol viene la señorita Priscila Cano. Hola Gastón, hola Alberto y hola a todos nuestros oyentes lectores. Y hoy nos tenemos ahí el Switcher Master, al compañero, al original, Hernán El Pola Tarasconi. ¿La seguimos haciendo bien o qué, Hernán? Vamos para adelante. Perfecto, porque hoy no es un día para dudar, porque hoy tenemos sombras que nos persiguen, y no solamente que nos persiguen, sino que son persistentes estas sombras. Porque el cuento que nos aboca hoy es de la señorita Patricia Highsmith, ¿sí? Y se llama La pajarera vacía. Sí, hoy vamos a hacer un cuento de esta autora, uno de los cuentos pertenecientes a 11, este libro de 1970 que justamente tiene 11 cuentos, este es el último, todos cuentos de terror, fantásticos, de misterio y demás, por lo menos raros, extraños o con ciertas rarezas o ciertas irrealidades que se vuelven realidades, y este es uno de ellos que ahora vamos a ocuparnos. Para los distraídos, como yo, me hago cargo, que cuando me dijiste Patricia Highsmith, a mí se me llenaron las manos de preguntas y se me hicieron un montoncito. Menos mal que fueron las manos. Sí, las dos, un montoncito, el mejor estilo romano. ¿Quién es Patricia Highsmith? Patricia Highsmith es una escritora estadounidense que nació en Texas en 1921, igual que Pachi y Gachi, igual que el pedagogo Paulo Freire, que nació en 1921, el que supo escribir sobre la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la tolerancia y del compromiso, y también el escritor detrás podríamos decir, detrás de la cortina de hierro de lo que era la vieja Unión Soviética, Stanislaus Lem, quien ha andado y por la ciencia ficción en las plataformas anda dando vuelta a una película que se llama Solaris. Bueno, el libro en el que está basado es de Stanislaus Lem, que nació en 1921, igual que Patricia Highsmith, que en realidad nace con el nombre Mary Patricia Plankman. No, se ha cambiado el nombre por segunda vez, después vamos a hablar sobre eso. Una gran estudiosa que supo estudiar filología inglesa, zoología, dramaturgia y latín, y como le sobraba tiempo, le dio una pizquita de griego. En 1947 escribe lo que podríamos decir su novela más prominente, la más conocida. Y es la que abre la puerta, o por ahí se hizo muy conocida después con la película, supongo que vas a hablar de Claro, es Extraño en un tren, la escribe en 1947, la publica en 1950 y en 1951, ídolo de este programa, Alfred Hitchcock, así se pronuncia, profe. Hitchcock, sí. Alfred Hitchcock toma la novela y junto a Raymond Chandler la adaptan, y bueno, y con ese dinero de la adaptación puede escribir en 1900, ay, se me perdió, acá, en 1955 empieza la serie de El señor Ripley, que también hoy tiene varias
adaptaciones al cine, que en el tercer bloque vamos a hablar. En 1953 escribe El precio de la sal, un tema donde habla sobre la homosexualidad femenina, que estuvo prohibida esa novela. De hecho la publica, y acá viene el tema de que vuelve a cambiar el nombre, ya que la publica con el nombre de Clary Morgan, en una época en donde estos libros que estaban prohibidos, gracias al señor Joseph McCarthy, no confundir con John McCarthy, Joseph McCarthy, salían los libros con una portada cubierta en blanco. Hasta 1991 que lo pudo publicar con el nombre Carol, que también es una película que vamos a hablar en el tercer bloque. En 1970 publica 11, que es el libro donde está el cuento que nos vamos a encargar hoy. 2 notitas de colores, así 2 pizquitas de color para esta escritora para terminar. Tenía como mascota los caracoles. Bueno, ya me llama la atención, pero de ahí debe salir seguramente el cuento que está en 11, sí. El cazador de caracol. El observador de caracol, que es un cuento magistral que está muy recomendado en todos los foros de internet. Y también algo que me llamó la atención, que me gustó, que habla sobre su personalidad, que es, bueno, cuando empezás a escribir desde el principio, mujer, a mitad del siglo XX, con temas que en ese momento no eran tocados como hoy en día, no le era fácil publicar. Entonces para ella, y decía esto, la idea de que es el fracaso lo que hace entretenido y apasionante el oficio de escribir. Eso le parecía a ella que el fracaso era algo que lo hacía entretenido y apasionante el oficio de escribir. Esta es en palabra de Patricia Highsmith. Un poquito así para poner en autos a aquellos distraídos de quién es esta señora. Bien, pero hoy nos trae La pajarera vacía, que tiene como personajes a Edith, a Charles, el Yuma, que ya vamos a ver que es el Yuma, y una gata. Con estos personajes, Priscila nos va a contar la trama. Bueno, toda la historia se desarrolla en la casa de un matrimonio. Cuando la mujer, Edith, está en el jardín, ve en la pajarera que había ahí un animal, pero no logra saber qué animal es, no puede decir cuál es. Lo describe como peludo, marrón, con ojos negros, orejas redondas y una característica que me llamó mucho la atención porque es muy rara, con una boca cruel y torva. Y dice que ese animal, cuando ella lo ve, le devuelve la mirada. Bueno, pasan unos días y ve la criatura esta vez dentro de la casa. Sigue a la criatura, pero esta desaparece y ella dice, es un Yuma bebé, ¿no? No sabe de dónde sacó ese nombre, Yuma. Lo busca en el diccionario, no lo encuentra. Y tampoco sabe por qué se le pasó por la mente que era un animal bebé, ¿no? Que era un cachorro. Bueno, ella le cuenta lo que ve a su esposo, al Charles. Él duda de que esto que ve la mujer sea un animal tan extraño, tan diferente. Y de hecho él, en un momento, a pedido de ella, se acerca a la pajarera, la agita y ve que no hay nada dentro. Hasta que un día, cuando estaban los dos en la habitación, los dos ven al Yuma, ¿no?, entre comillas, salir de abajo de la cama. Entonces lo que hacen para deshacerse de esta criatura es pedir prestada una gata a otra familia, los Farrow, una gata que tenía la fama de ser buena cazadora. Era una gata que habían dejado otros vecinos que se fueron a vivir al extranjero y los Farrow lo que hacían era alimentarla, ¿no? Ellos piden prestado esta gata porque, bueno, Edith cada vez se sentía más alterada por la presencia de esa criatura que no sabían qué era, y cuando llega la gata tampoco se sentía muy a gusto con la gata. Una mañana Edith encuentra que está el cuerpo del animal, del Yuma. Está muerto, ¿no?, en el piso, le falta la cabeza, le falta la cola, tenía el pecho abierto y bueno, lo que se ve es que la gata lo había cazado finalmente. Entonces Edith y Charles llaman a los Farrow para devolverle la gata y esta familia no la quiere de regreso, pero igual Charles se la lleva de nuevo. Lo que nos dice el narrador es que Edith entendía que ese animal, el Yuma,
de alguna manera había abierto el pasado, ¿no? Le recordó una situación en la que ella se tiró a propósito de una escalera para interrumpir un embarazo, lo que le generó una pena, una angustia a su esposo. Y ella se preguntaba si el yuma había tenido el mismo efecto en su esposo, si es que le había recordado una situación también de su pasado por la cual podía llegar a sentir culpa al marido, que es que le dijo al jefe una verdad, algo cierto acerca de un compañero de trabajo. Entonces a ese compañero de trabajo lo echan y al poco tiempo ese hombre se mata. Unos días después, Charles en el jardín volvió a ver un yuma adentro de la pajarera. Bien. Y cuando se quiso acercar para verlo de cerca, apareció en el jardín la gata que ellos ya habían devuelto. Y esto les hizo pensar al matrimonio que los yumas iban a seguir apareciendo y que la gata los iba a volver a cazar, ¿no? Como una situación que se iba a repetir continuamente. La hermosa sensación de estar en un ciclo infinito y que no se va a cortar, sobre todo alrededor de una culpa. Claro. Sí. Sí, digamos, la conclusión a la que sacan es que el yuma va a volver, o la sensación o lo que representa el yuma va a volver, porque es algo que tiene que ver con la condición humana y que tiene que ver con los defectos del pasado y que tiene que ver con la carga, con la cruz que cada uno lleva, de alguna manera, que está asociado durante el cuento con la culpa. Sí. Bien, ¿querés regalarnos un fragmento de La pajarera vacía de Patricia Highsmith? Ahora que el yuma estaba muerto, se daba cuenta de lo que había sucedido, o por lo menos ahora podía reconocerlo. El yuma había abierto el pasado, como si fuese un precipicio oscuro y amenazador. Le había hecho revivir la época en que perdió voluntariamente al niño y recordar la amarga pena de Charles, entonces, y su fingida indiferencia de más tarde. Le había hecho revivir su culpabilidad. Se preguntaba si el animal había tenido el mismo efecto en Charles. No se había comportado exactamente con nobleza en sus primeros tiempos en Patcon. Dijo la verdad a un superior acerca de una persona, y ésta fue despedida. Charles ocupó su puesto, y más tarde esa persona se suicidó. Simpson se llamaba. Charles se encogió de hombros a la sazón. Pero el yuma no le habría hecho recordar a Simpson. Ninguna persona, ningún adulto del mundo posee un pasado perfectamente honroso, un pasado sin algún delito. Literatura argentina y universal en Literarte. Y comenzamos el segundo bloque de este programa dedicado a Patricia Highsmith, a La pajarera vacía. Para aquellos que no les fue suficiente ese apretado resumen de la biografía de Patricia Highsmith y quiere enterarse de más, ¿dónde puede ir, Priscila, nuestros oyentes para informarse sobre esta escritora? Bueno, desde Lectores ya se abordaron otros cuentos de esta autora, en donde se incluyó más aspectos biográficos de la autora, en otros episodios de Literarte. Por ejemplo, uno en el que se trató el cuento Los pájaros a punto de emprender vuelo, y otro episodio en el que se habló sobre el cuento Gritos de amor. Esto lo van a poder encontrar en el canal de YouTube Lectores ULP. Y bueno, les cuento que también pueden ingresar a la página de Lectores, que es lectores.ulp.edu.ar, donde van a encontrar los números de la revista Leer Más y también encuentros literarios que se realizan desde Lectores. Bien, y volviendo a La pajarera vacía,
esto que nos leíste, este fragmento que nos leíste, es esencial para la trama del cuento, para todo lo que es la narración. Sí, yo creo que, a ver, más que esencial es como la postura filosófica de la autora en medio de la narración. O sea, por supuesto que es importante, no sé si es importante para la trama, pero sí es importante para lo que la autora quiere decir con esa trama. Y me parece que es un recurso que nos sirve para traerlo acá a colación, porque es un recurso absolutamente literario que, si lo comparamos con el cine no podría hacer esto, digamos, el autor en cine, en este caso el director, no podría hacer una reflexión filosófica sin arruinar la película o arruinarle la sensación, vamos a decir, de universo ficcional creíble, verosímil, que está viendo el espectador. Cualquier interrupción de este tipo podría molestar o podría alterar, inclusive yo podría decir desde mi punto de vista que está mal cinematográficamente. En cambio, la literatura lo puede hacer, básicamente porque la literatura se maneja con palabras, con letras, es el idioma, es el lenguaje, con lo cual no hay diferencia entre lo que leemos que se corresponde con la trama, lo que leemos que se corresponde con diálogos, lo que leemos que se corresponde con descripciones, o lo que leemos que se corresponde con tesis o pensamientos filosóficos que el autor introduce para hacernos reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Y tampoco es una bajada de línea, porque si fuera una bajada de línea de parte de la autora, ahí estaríamos en problemas, digamos, por su didacticismo. Pero en realidad lo que está haciendo es diciendo que todos los seres humanos tenemos, adultos, tenemos una vida deshonrosa, tenemos una vida con un pasado que de algún modo nos condena, que no existe la pureza absoluta y que todos cargamos algún tipo de cruz, que ella lo traduce como culpa, y que de alguna manera todos tenemos nuestro yuma particular, digamos, para llevarlo al tema del cuento. Entonces no es que está haciendo una bajada de línea, sino que está especulando sobre una noción de lo trágico en la condición humana. Me parece que es válido. Pero insisto, es algo que el cine no podría hacer de esta manera. Habría que ingeniárselas. Y lo traje a colación esto y elegí ese fragmento para leer a propósito porque me parece que está bueno aprovechar esto para hacer esta distinción, que muchas veces uno habla de la forma que tiene el cine para expresarse, el cine o el audiovisual en general, y la forma que tiene la literatura, y a veces no marcamos diferencias, hablamos de lenguajes, hablamos de códigos particulares, hablamos de narración, y son dos lenguajes muy distintos, y esta es una de las diferencias. La interrupción narrativa mediante una especulación filosófica de parte del autor vale en literatura y se vuelve muy difícil en cine. Y es, digamos, como casi natural esta reflexión filosófica en la persona común que lo pone, porque los personajes son personas comunes. Ujú. Sí, no, aparte que quien nos está contando la historia es Patricia Highsmith, ¿no? Narradora, que habla de Edith en tercera persona. Después entramos en la cosa y nos ponemos en el lugar de Edith, y después dialoga Edith, y después dialoga Charles. Después vuelve a ser Patricia Highsmith la narradora que nos cuenta otro suceso, que van a buscar a la gata. Es decir, que ella está todo el tiempo narrando. En el cine, excepto cuando hay una voz omnisciente en off que nos va relatando la película, en el cine la cosa está dada, ya están repartidos los puntos de vista. Como que el director se aleja simbólicamente y no está presente en el estilo, está presente en la forma, está presente en los colores, en las elecciones de encuadre, de todo. Pero no está presente en lo discursivo de la narración. La palabra. Claro, no está la palabra. La palabra es, lo que es la palabra en el cuento de Patricia Highsmith o en la literatura en general, acá son imágenes y sonidos. Esos sonidos pueden ser diálogos, pero a veces un ruido de tormenta, un portazo, una música puede expresar mucho más que un diálogo en el cine. El universo literario es un universo de palabras, exclusivamente de palabras, aunque representen sonidos, aunque representen imágenes, aunque representen portazos o tormentas, es un universo de palabras. Entonces, y la palabra está llevada a cabo por el autor, que es quien
manifiestamente elige las palabras para comunicarse. Hay como una cosa más velada en el cine que hace que el autor esté más oculto. Que uno no está todo el tiempo que está viendo una película diciendo, esto me lo está diciendo Coppola, esto me lo está diciendo Coppola, esto me lo está diciendo Hitchcock, sino que uno está viendo la película. Bien. Después por ahí reflexiona. Entonces, en cambio, en la literatura uno está leyendo las palabras que eligió la autora, que claramente se pone como autora. Es muy difícil encontrar un cuento o una novela en la que la autora no tenga que en general son aquellas autobiografía de Irene, ¿no? La famosa texto de Silvino Campo, que son autobiografías de un personaje ficticio. Entonces ahí el que está narrando es otro, que claramente igual es Silvina la que pone la palabra, pero en la sensación narrativa es que nos está hablando un otro y el narrador real, el autor, el escritor, no aparece, no interrumpe. Pero en general, cada vez que hay una descripción de un decorado, cada vez que hay una opinión respecto al mundo, a la condición humana, como en este caso, uno es consciente en la lectura de que es el autor, la autora, en este caso, quien está no opinando, porque a veces es como rebajar hablar de opinión, está filosofando sobre la misma narración que está creando. Es decir, está haciendo un puente entre esto que les estoy contando y una idea de cómo pensar esto que les estoy contando. Sí. Después se queda en manos del lector. Obviamente. Claro, yo lo veía como un núcleo porque me parecía que era lo que desprendía toda la historia, digamos. Esto de no ser un alma limpia, que hay muchas formas, o impoluta, hay muchas formas de relatarlo. Yo lo voy a relatar alrededor de esta familia, alrededor de lo que le sucedió a esta mujer. Y otra cuestión también que tiene que ver con el cine, y está relacionado con los personajes, pero más que nada es el clima que tiene, que a mí me atrapó de este cuento, el clima que tiene entre lo real y lo irreal, y entre el equilibrio en que uno entre si Edith está sana, su mente está sana o su mente está enferma, porque hay un primer momento donde podemos llegar a sospechar que se lo está imaginando a eso. Por eso que al principio es una sombra para ella y de a poco, como bien contó Priscila, va apareciendo distintas orejas, ojos, pero hay ahí un equilibrio entre lo real y lo irreal. Sí, yo creo que este párrafo, porque hay algo que no dije recién, Vamos. Que este párrafo puede ser que para muchos, y es respetable, esté mal. O sea, cumpla la función errónea del cine, que hubiera cumplido en el cine, que es una explicación o guiar al lector sobre cómo tiene que pensar esa narración. Y es respetable. Para mí no lo es en este caso, pero puede serlo. Podría serlo. Para mí lo que lo justifica es justamente eso. El grado de irrealidad, el grado de que no es que Edith está loca o no, o ve visiones o no, sino que cada uno tiene su yuma particular. Claro, pero eso es cuando avanza. Cuando te vas metiendo en el cuento, hay como un pasillo en el cual te hace dudar. No, porque ella no. Después cuando avanza sí caemos y el núcleo... No, pero yo lo que quiero decir, está bien, Gastón, yo estoy de acuerdo con vos, pero digo que este párrafo que yo leí, sí, que algunos podrían criticar y decir la verdad que está de más, podría no estar y la narración sería la misma, y en parte es cierto, no es que nos guía cómo pensar el sentido de lo que nos quiere decir, sino que nos guía a entender esta idea central de la ficción de Patricia, que es que todos tenemos nuestro yuma particular. Es decir, que no es una cuestión de realidad o irrealidad, que no es una cuestión de ver visiones o no ver visiones, sino que todos cargamos con algo. O sea, para eso está. No para decirnos cómo tenemos que leer el cuento, cómo lo tenemos que interpretar o cómo... Porque si fuese así sería exclusivamente una bajada de línea. Me parece interesante, me parece absolutamente respetable que haya alguien que diga ese párrafo está de más y lo tendría que haber sacado, por más bello que sea, y por más que sea justo el que elegimos para leer en el primer bloque. Pero me parece que ayuda a entender mejor la narración, la ficción, el universo de ficción, en tanto que todos tenemos un yuma particular. Y todos estamos viendo un yuma todo el tiempo. Lo veamos materialmente, es la forma que tiene Patricia para describirnos lo que le pasa a Edith. Lo veamos o no, digamos, no importa. Si representa eso, que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con las cargas del pasado, con lo deshonroso de nuestro pasado, es indistinto si camina, si es grande, si tiene cola, si no tiene cola, cómo son los ojos.
Lo que sí no puede es ser identificado como un ser de la naturaleza ya existente. Tiene que ser una cosa nueva, porque es algo exclusivamente subjetivo. Eso es lo interesante, de que ella tenga que inventar una palabra para un animal que no existe, que solo existe para ella porque es la representación de la culpa que a ella se le presenta. A cada uno de nosotros se nos representará de otra manera. Eso me parece interesante. A nosotros nos guiaba, en la conversación que teníamos con Priscila, nos guiaba hacia un tipo de ave, pero el simple hecho de que estaba en una pajarera me parecía que nos guiaba. Es ridículo porque torva, ¿no? ¿Qué dice? La pajarera es muy chica y el animal después es mucho más grande de lo que entraba en la pajarera, con lo cual esas irrealidades o esas incoherencias o esas inverosimilitudes cargan de mayor misterio, intriga, crueldad, dolor toda esta situación, porque él está en una pajarera, un animal. Una pajarera es para un pájaro. Esto es una pajarera, ¿no? Estoy haciendo un gesto que en radio no se hace porque la gente no me está viendo, pero es algo de 20 por 20 y con un agujerito de 10 por 10. Sí. Y ahí había dos ojos que la estaban mirando de un animal que después es una ardilla de tamaño o más grande. Con lo cual es una inverosimilitud, digamos. ¿Por qué está en la pajarera? Porque se le manifiesta en la pajarera. Bueno, se le manifiesta en la pajarera porque la está interrogando, interpelando a ella sobre su propio pasado. Entonces la manera de hacerlo es de una manera fantástica, de una manera, vamos a decir, inesperada, inverosímil. No se aparece en el campo, ahí a cielo abierto, con toda sino en una pajarera donde no podría entrar, o donde ella puede creer que es otra cosa porque justamente está en una pajarera. Y tarda en darse cuenta lo que es. Tarda todo el cuento. Sí, de hecho no se sabe lo que es. No se sabe, pero digamos lo que representa, quiero decir, no lo que es. Ella tarda todo el cuento en darse cuenta qué es lo que representa eso. Para eso es el cuento, es el recorrido de ella, de la sorpresa ante este misterio, a la explicación interna, suya, de qué es lo que representa eso que no se sabe qué es y qué nombre, no sabemos ni qué nombre tiene. Para mí justamente esa parte interrumpe la narración y nos deja poco espacio para la inferencia, porque nos dice directamente: ahora que el Yuma estaba muerto, se daba cuenta de lo que había sucedido. Por lo menos ahora podía reconocerlo. El Yuma había abierto el pasado. Yo creo que ya nos daba indicios que un poquito más de indicios nos habría permitido darnos cuenta nosotros, por nuestros medios, por esas pistas, por esas inferencias, sobre esa culpa. Por ejemplo, esto de que el Yuma que ve lo asocia con un bebé. Claro. Y antes ya nos había hablado del tema del aborto. Sí. De lo que no nos había hablado es del problema que tuvo Charles con el compañero del trabajo. Pero capaz que siguiendo la narración, ¿no?, que venía introduciendo más de estas pistas, nosotros como lectores capaz que nos podríamos haber dado cuenta de que ese Yuma le recordaba a Charles, al compañero de trabajo, a Edith, al bebé. Entonces creo que en ese sentido, por ahí esa parte a mí personalmente no me gustó tanto porque sentí que me interrumpían la narración y la posibilidad de inferirlo por mis medios, digamos. Claro, como que era innecesario, simplemente con 2 pistas más. Claro, algunas pistas más, pero sí me parece que está buenísimo esto que logra el cuento, que es como un juego de espejos, ¿no? Porque de alguna manera Edith y Charles se ven reflejados en ese Yuma, ¿no? El Yuma lo podemos ver como un animal raro, como una criatura, como un monstruo incluso. Sí. Entonces ellos ven en el monstruo su propia monstruosidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Y nosotros como lectores vemos en este matrimonio, que son personas completamente comunes, nos podemos ver a nosotros mismos por esto que dice, que ninguna persona, ningún adulto tiene un pasado perfectamente honroso, ¿no? Entonces, ellos se ven en el Yuma y nosotros nos vemos en el matrimonio, de alguna manera. Bien. Bueno, es de las personas que yo dije casualmente que era muy respetable si les parecía que estaba de más ese párrafo. Y yo lo dije porque hay un amigo que, hablando de este cuento, me dijo eso, que está bien la comparación que vos haces con el cine y todo, pero en realidad acá está de más. Nos guía la interpretación. Yo no estoy tan seguro porque justamente al final como que, primero que lo de Charles no lo sabríamos, sino porque nunca adoptamos el punto de vista de Charles en la narración. Entonces es muy difícil si no lo cuenta ella. Y en lo de ella está más específico, el hecho de que se haya tirado por las escaleras, que le haya mentido a Charles, que Charles se sintió muy triste durante esa época.
que se haga más manifiesta esta idea de interrumpir el embarazo, me parece como que es más. Pero sobre todo los últimos 2 renglones de esa cita, en donde dice que todos nadie tiene un pasado completamente honroso y que todos nos prepara para ese final en donde ella Edith, reconoce que esto no tiene vuelta, digamos. Esto no se puede regresar de esto. Ya entramos en un círculo en el cual Yuma va a seguir apareciendo y demás. Pero bueno, son opiniones y está bueno que... Sobre eso de que el Yuma va a seguir apareciendo, me parece que está esta idea de circularidad, ¿no? En Claro. el relato, porque de circularidad y de encierro, ¿no? Porque ellos están primero en su casa, digamos, Sí. no pueden abandonar su casa e irse porque hay un Yuma y un Yuma bebé. Y ellos, a lo último, ¿no? Lo que pasa con esta, que nos dice la narradora, de que se dan cuenta que el Yuma iba a seguir apareciendo, o otros Yumas, que la gata iba a volver a cazarlo, que iban a volver a acercarse a la pajarera, la iban a agitar y iban a ver que estaba vacía. Todo eso lleva a una idea de circularidad y de encierro, y es interesante esta idea de encierro, que de hecho Graham Greene, quien hace el prólogo de este cuento, nos dice esto sobre los cuentos de Patricia, estas características de que son relatos claustrofóbicos, ¿no? Donde vos te sentís que estás encerrado en algo. Y esto me parece que es un rasgo que en este cuento está sumamente presente, esta idea de que te quedás encerrado en tu pasado, en tu culpa, y que no vas a poder salir de eso ni con la ayuda de la gata ni de nadie. Sí, la circularidad aún en la rutina de su vida estaba presente constantemente. Ya se sabía que iban a ser los fines de semana, sabía cómo se iban a comportar con los amigos, si iban a venir los hijos de los amigos o no. En general, Alberto, pues yo en los programas anteriores, ¿hablás sobre lo fantástico de Patricia Highsmith o es algo que podemos ampliar ahora? No, hemos hablado... En general, digo, no solamente sobre este cuento. No, hemos hablado muy en general porque los 2 cuentos que hicimos en programas anteriores, Sí. Gritos de amor y Los pájaros a punto de prender el vuelo, no son cuentos fantásticos. O mejor dicho, son cuentos con cierta tensión, cierto misterio, cierta cosa con mucha crueldad, que es una de las cuestiones de Patricia, es más la crueldad que lo fantástico. Hay algunos cuentos que son fantásticos, otros que no. Este creo que sí. De hecho, aparece la representación de la culpa a través de un animal desconocido que se le pone un nombre. O sea, claramente es un cuento fantástico. Me parece que lo que hay que hacer hincapié es en esta cuestión del misterio y de la crueldad. Digamos, para encontrar un hilo común en todas las narraciones, por lo menos cortas, todos los cuentos que ha escrito Patricia Highsmith, más que lo fantástico. Ahora, yendo a lo fantástico es esto, es la representación de otra cosa. Es la utilización irreal para darnos cuenta de aquello con lo que cargamos, que si no se nos presentase, no podríamos advertirlo. Es decir, la necesidad que tiene el ser humano de que las cosas aparezcan cruelmente, violentamente, atrozmente, para darse cuenta de lo que sin eso no se daría cuenta, digamos. Seguiría viviendo en un cumple, como solemos decir ahora. Porque en verdad, esta vida rutinaria a la que vos hacías referencia es una vida tranquila, bien, ella no trabaja, él trabaja, gana muy bien, tienen amigos, tienen su casa, tienen su vida. Sí. Digamos, están dentro del esquema básico de la sociedad de consumo de hace 50 años que transcurre este cuento. Están 70. Bien. ¿Eh? 70. ¿70 qué? Ah, no, porque era 1970. Claro, 1970, por ahí lo Sí. escribí un poco antes, no importa, pero 50, 60 años. Están acomodados. Entonces, para darse cuenta que cargan con cosas que deberían molestarse, aparece algo, irrumpe algo que te recuerda eso que vos no podés recordar de por sí. Algo que forma parte de tu identidad. Claro, pero que vos de alguna manera escondés en pos de esta armonía o felicidad superficial que te da esta vida moderna, burguesa, consumista, en la cual vos te adecuás y la pasás sin molestar a nadie, pero lo único que haces es en verdad atender a tus necesidades
que no son ni siquiera tus propias necesidades, sino son las necesidades impuestas por el sistema de vida y te acomodás y vivís. Sin pasar hambre, digamos. Aquel conflicto que tenía Edith sobre de qué color eran los azulejos Claro. que iba a cambiar. Y se enojaba porque el marido no le ayudaba a elegir el color de los azulejos. Un clásico que no podemos zafar en ningún momento los hombres, ¿no? Bueno. En todos lados el condimento ese nos van a utilizar para decir que somos desinteresados en cuestiones del hogar. Claro. ¿Eh? En cuanto a identidad, volvamos un poco a la identidad. Vos tenías algo con la gata. Sí, la gata me encantó. Como ¿vos, persona. a ver? No porque me gusten mucho los gatos, sino que me parece que también aporta esto de lo fantástico la gata. Porque, bueno, primero llama la atención esto, el rechazo, ¿no?, que Edith siente a la gata, cuando justamente la gata vendría a ser el remedio, pero se transforma también en un problema, sobre todo con esta idea de la circularidad que va a regresar y regresar. Ya desde antes nos dicen que a Edith no le gustan los gatos. Sí. Y además una gata que ya tenía una historia que nos hace pensar que no le causaba simpatía ni a sus dueños ni a los anteriores. Porque, como dije cuando conté la trama, había unos vecinos que se mudaron al extranjero. Una gata abandonada. Exactamente, pobrecita. La abandonan. Y los Farrow lo empiezan a alimentar. Bien. Pero cuando Edith y Charles se la piden prestado, ellos manifiestan que no, si quieren quédensela porque no la quieren de nuevo a la gata. Había ahí un diálogo, ni siquiera lo mostraron al diálogo, pero mostraron las intenciones del diálogo de quién se iba a quedar con... No, Sí. pero quédatelo vos, no quédatelo. Sí. Pobre gata no tenía, digamos, apoyo de ninguno de los lados. Y en un momento nos dicen que Edith sospecha que la gata y el Yuma estaban aliados. Eso es muy gracioso. Nada más y nada menos. El Yuma porque, bueno, por esto que nos dice la narradora después, porque abre el pasado, y la gata lo que parece hacer es juzgarlos por ese pasado a ellos, a Charles y a Edith. Ajá. De hecho, desde un comienzo nos dice que Edith percibe en la gata un aire displicente y algo crítico, ¿no? El primer adjetivo va con los gatos, con todos los gatos. Todos los gatos. Y esto del aire crítico ya es extraño, ya nos hace pensar que es una gata que tiene algo, ¿no? Porque que un gato nos mire con aire crítico ya nos llama la atención. Y algo que pueda hacer reafirmar esta idea que tiene Edith sobre este aire crítico de la gata es que la gata le saca la cabeza al Yuma, ¿no? Y esto es interesante porque para ellos era muy importante saber qué animal era. O sea, no estaba la cuestión de tengo miedo de que hay un animal en la casa, sino tengo miedo porque no sé qué es, ¿no? Esta incertidumbre de tener que hasta apelar a inventar un nombre para poder llamarlo de alguna manera. Entonces, al sacarle la cabeza, la gata lo que hace es dejarlos a ellos sin la posibilidad de darle una identidad a ese animal. Y por esto, por no tener rostro, la identidad que finalmente le van a asignar es totalmente subjetiva. Y esa identidad termina siendo las culpas, ¿no? Entonces, Edith lo asocia con ese bebé que abortó y Charles, en el caso de Charles, con al compañero de trabajo que por su culpa despidieron y que, bueno, después se mató. Así que, bueno, me parece que la gata ayuda a tapar, de alguna manera está aliado con el Yuma, porque colabora en que no se pueda conocer su identidad y que, por lo tanto, la identidad se la tengan que asignar Charles y Edith. Bien. Vamos terminando el bloque. ¿Algún condimento más? Quería decir algo con Bien. respecto a... Está muy bien lo que dijo Pri, pero no me iba a referir a eso. Me iba a referir a ver. cómo nos interpela el cuento, como toda la obra de Patricia Highsmith, cómo nos interpela a nosotros si nos queremos dejar atravesar por el cuento. Con respecto a esta idea de la pajarera vacía, es decir, ¿qué es esa pajarera? ¿Por qué está vacía? ¿Qué es esto del matrimonio sin hijos que abortó tempranamente y que después decidió no tener otro, que forma parte de esa comodidad que yo decía hace un rato? Y qué compromisos tenemos nosotros con la realidad presente que a veces desatendemos y que en el futuro van a venir a reclamarnos como yumas, digamos. O sea, que más que hablar del pasado del lector, creo que utiliza
bellamente Patricia Highsmith un relato para que nosotros pensemos de acá en adelante, no pensemos y nos clavemos el puñal por nuestras culpas como lectores, que seguramente las tenemos porque todos los seres humanos tuvimos un paso deshonroso, sino que pensemos qué estamos haciendo hoy con este texto que estamos leyendo y con esto que estamos pensando y con esta vida que estamos llevando, que no vaya a ser que dentro de muchos años nos aparezca un Yuma reclamándonos no haber estado a la altura de este momento. Me parece que esto es una de las ideas que circulan en el cuento y me parecía importante cerrar todo este segundo bloque de interpretación y de análisis con esta cuestión. Bien, con esta reflexión final del profe, vamos cerrando el segundo bloque. Nos vamos a escuchar un poco de música pop liviana y de bajo contenido. Hernán, adelante. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Y damos comienzo a este tercer bloque del 11º programa del ciclo 2024 dedicado a Patricia Highsmith con La pajarera vacía. Pero antes quiero hacer una recomendación porque en los temas de la literatura, el podcast que hace el profesor Alberto Tricarico con el profesor Gabriel Landoni, han hablado, en este ciclo hablaron de Pirandello, de Giorgio Pirandello, un ganador del Premio Nobel a la Literatura, y fundamentalmente han hablado de la dramaturgia de Pirandello. Es un especialista en relatos cortos, en cuentos cortos, pero pusieron el acento en la dramaturgia. Así que a todos aquellos que están interesados en conocer a Pirandello o tal vez han leído y quieren ver una forma de encontrar una clave, un hilo para comprender la dramaturgia, les recomiendo temas de la literatura. Entran a YouTube, temas de la literatura en el canal de Lectores, el número 9 del ciclo 2024. Ahí van a tener a los dos profes hablándonos de Pirandello. Pero hoy, profe, le pido que me cuente un poco más sobre la autobiografía y memoria de Patricia Highsmith. Bueno, hace muy poquito, no sé si muy poquito, unos años, sí, unos 4, 5, 6 años, se reeditó las memorias de Patricia Highsmith, que en realidad son los diarios íntimos de ella, absolutamente desordenados y en general en donde ella ponía, por lo menos esto es lo que trascendió, lo que se publicó, sus memorias respecto a cuestiones estrictamente culturales, a su vida como escritora. Hay bastante poco de lo íntimo personal. Es más bien lo que se conocía de alguna manera públicamente, pero desde el punto de vista de ella. Y fueron recopilados aparentemente toda esa información en un tomo de 1200 páginas, que no he leído completo, pero que voy leyendo salteado de atrás para adelante y buscando las épocas que más me interesan, sobre todo cuando termino de leer un texto, leer qué escribía en su diario en esa época, en la época que produjo ese texto. Pero es un texto demasiado explicado porque no es el crudo de las memorias o del diario íntimo de ella, sino que es el diario íntimo de ella, pero intercalado con la explicación de quien lo recopiló y quien logró los derechos para publicarlo, que no me acuerdo del nombre ahora. Pero es interesante como un documento, no para agarrarse la literatura de Patricia Highsmith en sus cuentos, en sus novelas, en su mirada, en sus ensayos y no en su vida privada, pero es interesante qué cosas ella quería transmitir
o mejor dicho, transmitía escribiendo en su diario respecto a las cuestiones que le pasaban como escritora. Así que recomiendo este libro que es una especie de diario o fragmentos de un diario, memorias, autobiografía o un diario autobiográfico de su vida cultural y pública o de escritora de Patricia Highsmith. O sea que no nos va a contar nada jugoso. Nada para que la gente se entretenga. No, en general no hay mucho de... digamos, yo imagino que mucha gente corrió a comprarlo por toda la historia esta que tuvo con... Sí, no, con la madre. Con la madre, después parida, con su homosexualidad que no era declarada en su primer momento, entonces que ella lo ocultaba, que tenía una pareja, mujer y que esto y lo otro. Y después, sobre todo, hay una parte muy dolorosa donde ella expresa qué lo llevó a escribir determinados relatos en los 60 y en los 70 por el que... a partir del dolor que sentía por haber sido abandonada por esta pareja, que la abandonó. Pero después hay mucho de curiosidades y hay mucho de este contrato con esta editorial, que no, que acá me pagaron de menos. Hay cosas que tienen más que ver con cómo ella veía la literatura, qué leía. Interesante. Qué leía. Pero bueno, el chisme, algún chisme encontrás, pero básicamente no es interesante por eso, aunque a vos te interesen los chismes. Tendríamos que hacer una sección de chismes de autores. En cuanto la gente lo pida en el chat, sección, por ejemplo, adicciones de los autores. Ahí está. Y hoy ponemos columna, así en el pelotón de fusilamiento, bueno, a ver quién fumó opio, quién le dio a esto, a lo otro. Temas sexuales, y ahí va. Pero la gente lo tiene que pedir porque nosotros nos prometimos en el programa número 1 que no lo íbamos a hacer. Es un libro interesante, entonces de la memoria, ¿cómo era que se llama? Autobiografía y memorias de Patricia Highsmith, en el cual no nos va a revelar su vida íntima, sino algunas cuestiones sobre su condición como escritora. Yo particularmente, como me gusta esa palabra, quería hablar sobre una película que se llama Carol. No sé si han tenido la oportunidad de verla. ¿No? Una película donde actúa Kate Blanchett, Rooney Mara. Está basada en el libro que ella escribió en 1953, El precio de la sal. Es una película que está basada en... filmada en Nueva York en los años 50, donde una mujer una joven que atiende un negocio, una tienda ahí en Manhattan. Imaginemos un Estados Unidos posguerra, triunfador, lo que representaba trabajar en Manhattan, ¿sí? Y un día conoce a Carol Aird, que es Kate Blanchett, y una mujer elegante, sofisticada, y le pasa a esta dependiente, le pasa lo que nos pasaría a cualquiera, que con Kate Blanchett quedó atrapada, y entre las dos nace una relación que cada vez es más fuerte, es más intensa. Es una historia de homosexualidad femenina, muy, muy linda, muy interesante y muy buena en lo visual. Es linda, una película linda para ver, que hago un hincapié en el director de fotografía, que es Edward Lachman. ¿Usted, profe, ve comedias románticas? Veo, sí, son de directores que me gustan, no tengo prejuicio de género. ¿No tenés prejuicio de género? Me gustan todos los géneros. Bueno, este hombre hizo fotografía en 2 películas que son 2 ternuritas, 2 cosas hermosas. Bueno, hay que trabajar, tampoco lo podemos juzgar No, pero son muy buenas películas. Una es Erin Brockovich. Ay, me encanta. Ajá. ¿Viste? Y la otra es, por favor, Dulce Noviembre. Ay, no la vi. Esa no se puede. ¿No la viste? Bueno, este domingo, si llueve, capaz de decir, ¿qué vamos a hacer, querida? Vamos a ver Dulce Noviembre con Keanu Reeves y Charlize Theron. ¿Y dónde la vemos? ¿En qué? Ya es una película que choronga que la encontrás en cualquier parte. En internet. Sí, no, está en algunas plataformas. Pero es el mismo director, digamos, de fotografía, donde acá en Carol pone todo
su experticia al servicio del director que se llama Pat O'Connor, que ha hecho del libro de Patricia Highsmith que se llamó El precio de la sal, un libro que, como dije en el primer bloque, estuvo prohibido por el macartismo, aquello que originó en 1950 Joseph McCarthy, donde denunció una embestida del comunismo dentro del Senado, y a partir de ahí empezó a haber un programa nacional anticomunista, y todo aquello que atentaba contra las costumbres estadounidenses, la moral y las buenas costumbres, era tildado de comunista. No sé si le hace acordar a algo, pero recomiendo esta película, Carol, visualmente muy, muy linda, y no estoy haciendo referencia solamente a Kate Blanchett. Tenemos más series. Así es, y también una visualmente muy linda, que es la miniserie de Steven Celia, protagonizada por Andrew Scott, que se llama Ripley, y justamente está basada, es una adaptación de la novela El talento de Mr. Ripley, de esta autora. Son 8 episodios que, bueno, les cuento esto porque les traigo a colación esta miniserie porque es una novedad. Es nueva de ahora, es del 2024. Y por esto que decía, que visualmente es muy linda, tiene lindos planos, fotografía. Me parece que la opción del blanco y negro también fue muy buena. No voy a juzgar si la serie es buena o mala. Cobarde. Cobarde. Muy cobarde, pero en mi experiencia no me atrapó. Bien. Eso es lo que puedo decir. Pero bueno, como es una novedad y como justamente está al alcance de todos, está en cualquier plataforma, la van a poder encontrar. Bueno, se estrenó en Netflix. Así que bueno, los que les atraiga esta autora y conozcan, ¿no?, la serie de Ripley, pueden acercarse a esta miniserie del 2024 que tiene el nombre de este personaje tan icónico de Patricia Highsmith. Bien. ¿Y este es en cuál libro está basado? En El talento. El primero, el de señor Ripley. Sí, el primero. El De primero. cómo empieza la saga. Bueno, Quiero hacer un comentario sobre Steven Zaillian, que es el creador de la serie, que no es cualquier persona. Más allá de la factura de la serie, que la vi y tampoco me volvió loco. Me parece mucho más interesante leer la novela de Patricia, pero es un... Siempre más interesante. No, bueno, pero hay algunos que lo... Pero es un realizador, guionista, productor muy interesante. Es el guionista del Irlandés, la última película de Scorsese. Y es el creador, guionista y director de una serie que circula, creo que Max, HBO, porque está producida por HBO, que se llama The Night Of, o La Noche de, puntos suspensivos, que es una serie creo que del 15 o del 16, que está muy buena, que recomiendo, y que la hizo este mismo Steven Zaillian. Bien, entonces no recomendamos Mr. Ripley. Yo no la recomendaría, pero... Gustó mucho, entre mis amigos gustó mucho la serie, a mí no me atrajo. Pero es algo personal, ¿viste? Sí, obvio. Me pareció el ritmo lento. No sé. Los dos primeros capítulos tienen un acelere y un interés, y la novedad, y este tipo que va a buscar al amigo, toda la historia conocida, ¿no? Para los que leyeron la novela de la saga, que va a buscar al amigo pagado por el padre del amigo y todo, y después como que se traba y que entra en una meseta y se vuelve a... Pero bueno, son puntos de vista. También está toda hecha en blanco y negro, hay que adaptarse al código también, no sé. Yo la terminé de ver. Si es en blanco y negro es arte. Claro. Es algo artístico. Claro. Ese fue justamente lo único que más o menos te atrajo. me atrajo. Yo vi críticas que decían que sospechaban que no tuvo éxito porque estaba en blanco y negro. No era porque era malo. Yo no sé si no tuvo éxito, porque todo el mundo habla de esa serie, por lo menos en círculos. Pero bueno. Termínenlo en círculos que miran series o en círculos de la verdulería. No, en círculo de gente que mira series, digamos, claro. que mira series. Digamos, no le pasó por alto. En cuanto la curiosidad, por lo menos. A las vistas en Netflix, ahí es donde por ahí no tuvo el éxito que tenía las expectativas, claro. Bueno, con relación a esto que decías, Alberto, de cómo a veces la literatura ofrece temas, miradas, formas de contar que en el cine no serían posibles. Quería preguntarte
si hay algún tipo de similitud o de coincidencias, de relaciones entre lo que es la narrativa de Patricia Highsmith y de Alfred Hitchcock, que pueda ser una salvedad, ¿no? En esto de no poder trasladar lo que la literatura ofrece al cine. Bueno, Patricia Highsmith y Hitchcock se encontraron exclusivamente en esta película, ¿no? Que es Extraños en un tren, que es la primera novela de Patricia y una película intermedia de Hitchcock, digamos, de 1951. Intermedia, digo, la obra de Hitchcock va de los años 20 a los años 80 del siglo XX, con lo cual intermedia en cuanto a su línea de tiempo como artista. Hay muchas diferencias entre ellos, más allá que uno es un hombre y otro es una mujer, uno se dedica al cine, otro se dedica a la literatura. Hitchcock era un artista extremadamente católico y Patricia Highsmith era una artista agnóstica. Hitchcock era inglés, queriendo ser norteamericano o adoptando su ciudadanía norteamericana, y se fue a morir, a vivir, a trabajar y a morir en Estados Unidos. Y Patricia Highsmith tenía como cierta culpa de ser norteamericana y trató de europeizarse. También ahí hay como un cruce interesante o complementario. Lo que sí, todas estas diferencias nos permiten valorar o revalorizar determinados elementos que tiene el arte, porque se pueden encontrar dos personas en una película, como Extraños en un tren, que es posterior a la novela de Patricia, obviamente, pues es una adaptación, en donde uno puede encontrar el mismo ritmo, la misma similitud, la misma trama, algunos cambios que le hizo Hitchcock, pero el valor artístico es indistinto ninguna sobresale por la otra. Quiero decir que más allá de todas las diferencias que puedan tener, que yo enumeré las que conozco, pero debe haber más entre un artista y otro, otra diferencia importante es que Patricia era una joven principiante cuando Hitchcock filma esta película, y que la novela debe haber costado 2 mangos para lo que la pagó, creo que la Warner en ese momento, el estudio, más allá que para Patricia ya significaba mucho dinero, Sí, pero sí. la plata... hay otra diferencia fundamental, que Patricia era una joven principiante, con esto no estoy diciendo nada negativo, y Hitchcock ya era un director maduro de 50 y pico de años, ¿no? Que ya tenía una trayectoria, ya era Hitchcock, ya tenía un nombre, ya Hitchcock estrenaba una película, vamos a ver la última de Hitchcock. Se estrenaba en todo el mundo y demás. Y que aparte el cine tenía en los años 50, 40, 30, una entidad y un crecimiento constante, semanal, mensual, anual, de sus mercados y del interés que generaba en la sociedad, cuando el libro pasaba el proceso contrario. Es decir, el libro durante el siglo XX sufrió, desde el comienzo del siglo XX hasta el final del siglo XX, una desacreditación, porque la gente leyó menos a finales del siglo XX que a principios, ya que éramos más habitantes, y el cine no, el cine fue creciendo. Entonces también Patricia y... Entonces también, en esas diferencias, en la narrativa puede haber coincidencias, más allá que acá la trama coincide porque es la adaptación de la misma novela, pero aún en otras novelas de Patricia y en otras películas de Hitchcock. Y lo que sí, donde sí se encuentran, más allá del sentido que le quieran dar o de los principios filosóficos que los movilicen, es en el misterio. Los dos trabajan el misterio, los dos trabajan el suspenso. Hitchcock era el mago del suspenso, o así quedó en la historia del cine, entre otras virtudes. Los dos trabajan la crueldad, los dos trabajan el mal. Hitchcock lo ve desde un punto de vista más teológico y ella lo ve desde un punto de vista más agnóstico, pero la idea de mal, la idea de aquello que hace daño, que es una negatividad que se nos presenta y la que tenemos que combatir, más allá de que ese mal lo invoquemos nosotros por nuestras propias culpas, como el Yuma, o sea el comportamiento de Ripley, o sea el comportamiento de aquellos que se enfrentan a Ripley en el resto de la saga, o sea los caracoles en el observador de caracoles, ¿no? Y en el caso de Hitchcock siempre hay un personaje negativo que tiene sus razones. Como decía Hitchcock, es importante que el malo tenga sus razones, que no sea la negatividad absoluta, pero que represente ese mal, que es lo incómodo por lo que tiene que atravesar el héroe para salir airoso o no, ¿no? En muchos casos. Pero hay muchas coincidencias, sobre todo desde el punto de vista del género, de cómo construir una narración, cómo construir un universo de ficción que nos... Estoy pensando la respuesta mientras la estoy diciendo, ¿no? No es que la tenía preparada. Creo que hay similitudes en cuanto al tono, al género, a lo buscado, a la relación con el espectador, para que reciba el espectador, para que el espectador reciba misterio, reciba suspenso, reciba crueldad, reciba
esta cuestión como viciosa de circularidad, de encierro, de claustrofóbica, como decías vos, que Graham Greene en el prólogo de este libro hace referencia. Así que es eso. Bien. Para este programa nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Por ejemplo, hablar más sobre el suspenso de Patricia Highsmith. Pero bueno, vamos a terminarlos y vamos a anunciar que para la próxima semana vamos a develar la sorpresa que hemos venido anunciando. La próxima semana tenemos un cuento de alguien argentino, contemporáneo, o sea, de ahora, del 2024, que el señor escritor se llama Marcos Herrera, y nos vamos a enfocar al cuento Cacerías, pero la sorpresa es que vamos a tener una comunicación telefónica con el señor Marcos Herrera. Así que los esperamos la próxima semana para poder disfrutar. Van a poder conseguir el libro. ¿Se va a poder conseguir el libro? ¿Lo vamos a poder subir? No, estoy prometiendo algo que no voy a poder cumplir. No, el cuento sí se los vamos a pasar, el cuento Cacerías que vamos a charlar. Y le vamos a preguntar a Marcos en la entrevista de la semana que viene cómo hacer para comprar su último libro de cuentos, que es muy lindo y que salió hace pocas semanas, pocos meses. Porque Cacerías es del primero. Cacerías es el primer libro de cuentos. Que el título es genial. El título del libro. ¿O es el nuevo? No, el nuevo. Cacerías se llama el título del libro donde está Cacerías. Todos los camioneros del mundo saben lo que llevan. Ese se es llama el último, el libro de 2024 que hace poco publicó Marcos. Lo compro. Bueno, Ya con el título lo compro. Sí, muy interesante. Bueno, nos vemos Nos la semana. despedimos entonces. Hasta luego. Hernán, muchísimas gracias por tu paciencia, gracias por tu sapiencia y nos vemos la semana que viene. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.